Hola a todos, estamos en un nuevo live de la Sotehuela, como todos los martes, exceptuando el horario, pero hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es relativamente reciente, pero tiene bastante de dónde destacar, que es la cuestión de la Guardia Nacional. Estoy yo, como siempre, Rubén Balbuena, y mi compañera, amiga íntima, Cel Consuelo. Hola, sí, así es. Vamos a hablar sobre la Guardia Nacional, todas las implicaciones, problemitas y nuevo presupuesto que le están dando a este proyecto. Y también un poquito vamos a hablar de los grupos de autodefensa, que va mucho de la mano con inseguridad. Así es justamente porque creo que todo se rige a través del eje de la inseguridad. Y bueno, también como todo lo bueno del gobierno de AMLO, de alguna forma se relaciona con los otros sexenios. Y bueno, iniciamos con la idea de la Policía Federal que comienza con Felipe Calderón. Ujú. Y bueno, se toma forma también a finales de su sexenio. Y llega Andrés Manuel López Obrador en el 2018 a decir, vamos a cambiar todo este esquema y vamos a empezar con la cuestión de la Guardia Nacional. ¿Y qué, pues, qué es esta Guardia Nacional? Principalmente ahorita está como un proyecto civil, civil, entre comillas, pero que terminó uniendo a miembros del Ejército, Marina y a la Policía Federal y a algunas instancias más municipales. ¿Para qué? Para conformar que es lo que él quiso generar, el mando único, porque él decía que el mando único era lo necesario de México para combatir la violencia. Sí, así es, como ya lo dijiste, obviamente la Guardia Nacional estaba pensada, y digo estaba, en civil, o sea, en personas civiles. Pero pues en realidad es que pues va a estar involucrada la Guardia Nacional, como la militar y la marina. O sea, los militares y la Fuerza de Marina va a estar involucrada en este proyecto que es la Guardia Nacional. Entonces, por eso decimos que es, entre comillas, Guardia Nacional civil, porque en realidad no lo es. Y es que bueno, la Guardia Civil queda decretada en 2019, o sea, ya como que sí se va a hacer, no solo de palabras, Ujú. sino el 28 de junio, de hecho, de 2019 queda como que ya, es un proyecto que, pues decían que en 2021 ya iba a quedar, pues realmente como debería de ser, pero aún hay algunas fallas, ¿no? Y en un principio López Obrador había dicho que pues la Guardia Nacional era con la intención o tenía un plan similar a otras organizaciones, a otras instituciones internacionales, como la Gendarmería Francesa, la Guardia Nacional Española, la de Chile, la de Italia, que en cierta forma han tenido pues buenos resultados, pero también han tenido fallas importantísimas, eh, que es que es porque también tienen parte militar. Pero la diferencia entre esas gendarmerías francesas y la de México es que, pues el adiestramiento y, digamos la parte administrativa está a cargo de los militares. Esa es la función del militar, el adiestramiento, pues la disciplina y todo lo administrativo. Y la parte civil es la que sale a la calle, es la que tiene las consecuencias ante la sociedad. Esa es en otras instituciones internacionales. La Guardia Nacional en México es completamente lo contrario. La parte civil se encarga de lo administrativo y de lo disciplinario. Es decir, prácticamente va a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y de la Protección Ciudadana, y los militares van a ser los que van a estar en la calle. ¿No? O sea, van a estar a cargo de la parte operativa y van a estar o van a tener la mayoría en la Junta de Jefes de Estado Mayor. Entonces, esa es la gran diferencia. O sea, en otros países los militares no dan cuentas porque prácticamente no están en las calles. Aquí en México sí van a estar en las calles, es por eso que pues hubo una gran oposición y hubo incluso pues
recomendaciones de ONGs con este proyecto, que es, y volvemos a sus grandes proyectos de tren, del Tren Maya, y creo que este, que es la Guardia Nacional, van a marcar mucho este gobierno de López Obrador. Así es, además, como dices, y como algunos en su momento dijeron, es más de lo mismo. ¿Por qué? Bueno, los militares siempre han estado afuera. Estamos en esta cuestión de guerra, no guerra, en una zona como de conflicto. De hecho, también, pues bueno, retomando otros temas, pues el periodismo aquí en México es de los más peligrosos a nivel mundial, que también hablan de eso. Y también uno de los temores que es muy latente con la Guardia Nacional es la militarización del país. Y bueno, cabe recordar que pues somos Latinoamérica, entonces ya cuando empezamos a hablar de militar es directamente puntos rojos. Es como ya va a pasar algo, va a empezar el caos, va a empezar las dictaduras y pues bueno, eso no lo sabemos. Por el momento no ha pasado, no ha habido golpe de Estado, entonces vamos bien en esta cuestión. Pero al final de cuentas es uno de los miedos muy latentes y que pues muchas personas, irónicamente de izquierda son los que lo temen, pero son los que los aplican más y en este caso pues se supone que tenemos un gobierno de izquierda, que más bien izquierda con lo mismo, pero bueno, el punto es, Izquierda mezclado con otras cosas. ajá, izquierda religiosa, bueno, hablemos de la Guardia Nacional. Y como Claro. dices, o sea, entró siempre en controversia. Primero estos miedos, la cuestión de derechos humanos que siempre ha sido índole aquí en México, siempre ha sido muy importante porque no lo cumplen los militares y vamos a llegar en esta mezcolanza rara que es la Guardia Nacional y pues vamos a seguir pisoteando los derechos humanos porque han existido todavía denuncias. Sí, así es justamente lo que acabas de decir de esta militarización. Pues no va, los miedos no van infundados en que no queremos que López Obrador tenga un proyecto o no tenga un proyecto. Ujú. Tenemos este miedo infundado porque han habido casos de abuso militar aquí en México. Entonces, recordemos rapidísimo el caso de 2014, el 30 de junio de 2014, el caso de Tlatlaya, uno Ujú. de los más representativos en cuanto a abuso militar, que en un principio recuerdo mucho que estaban diciendo que fue eh, por un altercado entre criminales. Después hubieron varios pues testigos que habían dicho que no, que fue completamente los militares quienes abusaron de su poder y fusilaron a varios civiles. Entonces, estos miedos, pues insisto, no van infundados pues van infundados en miedo justamente por la militarización y porque los militares justamente no se rigen por las mismas leyes que nosotros. Ellos recordemos que tienen sus propios juicios, sus propias condenas, o sea, ellos deciden realmente, no nosotros. Entonces ese miedo va infundado y por eso vuelvo a lo otro. Realmente la Guardia Nacional no va enfocada o en esa parte no va enfocada en el mismo lado que otras órganos internacionales, porque la Guardia Nacional aquí en México sí va a estar en las calles. O sea, lo militar sí va a estar en las calles, lo civil va a estar en la parte administrativa, que es como, bueno, pues entonces ¿para qué dices que es que es parte civil? Cuando en realidad no. Las otras internacionales, pues ahí sí se aplica la parte civil. Entonces también va enfocado mucho en ese aspecto. Así es, y como dices también, recordemos que el artículo 21 es el que rige toda esa estructura de, bueno, como el parteaguas de la estructura de la Guardia Nacional. Y recordemos que muchos especialistas cuando empezaron todas estas modificaciones, porque hay que recordar que de manera legal se tiene que hacer todas estas modificaciones para que pueda instalarse como esta nueva institución, por llamarlo de alguna forma, y dicen, sí, o sea, al principio dice justamente que es civil, pero todo el demás desglose de las leyes secundarias y todo esto, pues más política, legalmente hablando, pues es toda una estructura militar. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que sí va a ser civil, pero toda la estructura es militar? Los militares están afuera. La mayoría del personal que se adscribió los primeros años es completamente militar y rezagos de Policía Federal, que bueno, también recordamos que en el momento del conflicto de la desintegración de la Policía Federal fue todo un caos.
fue todo un problema y que básicamente era o te unes o te quedas sin chamba. Entonces también fue una crisis muy importante en cuestión de seguridad y que bueno, ahorita se ha desbocado a otras cosas, pero todavía no tocamos la cuestión de la violencia, que es muy importante, pero es esta cosa de cómo los gobiernos vienen a hacer cambios de la noche a la mañana, que la de la noche a la mañana fueron meses, pero fueron meses muy importantes, meses en los de se cambió leyes, estructuras importantes y se radicó otras imágenes como la Policía Federal. Entonces estamos hablando de un cambio muy grande, muy importante y que al final es este miedo, como dices, miedo del mexicano de que recorremos a Ayotzinapa, una de las líneas de investigaciones porque fueron los militares y que los militares cerraron filas, que es como se le dice, y no hablaron absolutamente nada. ¿Por qué? Por lo mismo de que tienen leyes diferentes y ellos pueden decidir si sí o no actuar. Caso Tlatlaya, como dices, y muchísimos casos, principalmente de tortura, de cuántas noticias no hemos conocido con estos nuevos portales independientes en donde hablan de violaciones a derechos humanos como el abuso sexual de mujeres indígenas, bueno, creo que de general, ni siquiera mujeres indígenas general, pero es abuso de todos estos lugares marginales que no tienen comunicación y que terminan llegando el ejército y terminan destruyendo casi casi el lugar o creando cosas horribles. Entonces, pues sí, la militarización es tema muy importante y que cabe recordar que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, hizo una nueva propuesta este año para reestructurar nuevamente las leyes y volver oficialmente la Guardia Nacional de manera y de índole militar. Entonces, pues, ¿qué estamos viendo? O sea, es muy importante recalcar que la policía civil, que es pues todo esto que conocen, sí ha llegado a tener mucha corrupción, pero es muy importante no deslindarla de su verdadero chamba y dejar a los militares que pues nosotros, o a lo mejor entenderán que los militares es directamente personas que están capacitadas para momentos difíciles y complicados, no para tratar con gente como nosotros. Sí, exactamente. Los militares están entrenados justamente para matar. Mm, Y eso no lo digo yo, lo hemos visto. sí. Inclusamente hemos sabido partes de su entrenamiento y a qué son sometidos estos militares. Entonces, no están pues realmente capacitados para lidiar con personas civiles y con problemas, porque los militares están muy acostumbrados a no rendir cuentas realmente ante civiles, que pues Ujú. ya es una cuestión que ahí tendrían que manejar porque a eso es a lo que muchas personas le temen, ¿no? A la parte militar que no rige cuentas a nadie realmente. Y prácticamente los legisladores le están otorgando a los militares las atribuciones legales, realmente. O sea, no ser cuestionados por nadie. Y ahí entra también este tema de que, pues, con solo crear la Guardia Nacional no se van a resolver todos estos problemas de inseguridad que tenemos realmente. O sea, para que eso pase, tiene que pasar décadas realmente, porque venimos de, ¿cuántos años son? 15, 10, 13, 14 años de guerra contra el narcotráfico que cada vez han aumentado y en este gobierno también ha habido cifras de incremento, como ya hemos hablado en otros lives, de desaparición forzada que ha aumentado, incluso ha aumentado la violencia contra la mujer en este sexenio. Entonces, realmente, pues la impunidad no se acabará creando esta guardia. Los problemas realmente lo que afecta son los problemas estructurales en los sistemas de seguridad y en la justicia que sigue pues realmente colapsando. Ese es el verdadero problema. Entonces hay que entender muy bien que como todo que se está empezando a crear, pues no va a ser de un día para otro. O sea, esto pues va a tener pues décadas para que funcione realmente el combate contra la impunidad, porque pues apenas están, el gobierno de la República realmente apenas está poniendo atención a los problemas de lavado de dinero, y de recuperación de activos. Y pues bueno, entonces los problemas
estructurales realmente son los problemas que realmente se debe de enfocar el gobierno nacional, aparte de la Guardia Nacional, que como ya mencionamos tiene pues muchísimos defectos, que el mayor que preocupa es la militarización. Eso. Lo pude Pero bueno, decir. sí, porque al final de cuentas es como dices, o sea, la Sedena había dicho que en 180 días después de que se instaló iba a haber resultado. Creo que ya pasó ese tiempo y los resultados son más que negativos. Ujú. Entonces es muy importante entender esto y que ahorita que lo estamos viendo y que yo lo pienso y lo analizo, es casi casi un nuevo, uno de los caprichos de Andrés Manuel por quitar algo que ya estaba y poner algo que él piensa que está bien, que en este caso puede ser la Policía Federal. Yo entiendo y creo que hemos visto muchos casos de todas las policías, todos los militares, existen temas de corrupción, temas muy fuertes que no dejan que exista la seguridad como tal y que no avancemos. Pero ¿por qué no desde los cimientos sacar pues una institución que sirva, que funcione y no nada más erradicar lo que ya estaba y sacar de las cenizas algo que en teoría debería de funcionar, pero no está funcionando porque como dices, no, los militares no están capacitados para acciones civiles, cuestiones tan sencillas como un robo, atracos, casetas que también ya están en las casetas. Entonces, bueno, ¿qué más? También están en el aeropuerto. Son diferentes formas de actuar. Un militar es atacar directamente. Ellos no tienen la parte a lo mejor de investigación, de análisis, de llevar un entendimiento con la sociedad y llevarla de la mano al camino de la justicia, por decirlo de así. Entonces es muy importante que la gente entienda que este es el problema de la militarización, que no te está dando otra acción más que resolver la violencia con más violencia. Exactamente, y también la Guardia Nacional tiene varias páginas en blanco, es decir, tiene que Ujú. regular ciertamente el uso letal de las Fuerzas Armadas, porque pues ellos van a estar a cargo de la seguridad pues civil, o sea, se van a encargar de todos estos asuntos, entonces recordemos, pues ya lo dijimos, los militares están hechos para matar, o sea, para herir no, o sea, para matar. Entonces Sí, también tiene páginas en blanco en los que tiene que realmente legislar o ver cómo van a controlar esta falta pues realmente de capacitación para enseñarle a los que ahora van a estar a cargo de nuestra seguridad, porque así va a ser realmente cómo detener a una persona sin matarla. Ese así es. también es un punto muy importante. Y además, también retomando estas cosas que dijiste como espacios en blancos, la cuestión económica, la cuestión de la inversión, porque es muy importante porque los militares es un campo muy gris de acceso a la información. Entonces, toda la inversión, AMLO ahorita dijo que iba a invertir 50,000 millones de pesos más para la Guardia Nacional, pero aunque él diga que va a ser para instalaciones, para más personal, para reforzamiento de armamento, etcétera, etcétera, todo ese dinero que se destina como es protección a la nación, pues no se puede obtener acceso. Hay veces que lo clasifican eternamente y hay veces que son para 5 o 10 años. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a este gobierno en la cuestión de seguridad cuando no te está dando ni los resultados, ni te está diciendo cómo está invirtiendo, porque es protección de temas delicados que en realidad pues no lo deberían ser, porque están haciendo la inversión algo muy, muy, muy importante, que yo creo que de los temas más importantes que puede tener un gobierno es seguridad, el alimenticio y el educativo. Y bueno, y aparte la salud, pero, Salud. o sea, aparte, porque bueno, ahorita el punto es que si todo eso lo bloquean y no colocan un acceso, entonces también en dónde estamos parados nosotros para entender por qué está funcionando bien, mal, más o menos la Guardia Nacional. Sí, y bueno, como ya lo mencionamos también en otros lives, o sea, realmente la militarización no ha funcionado porque
O sea, sí fue realmente institucionalizada en 2019, pero de junio a febrero de 2019 hubo un incremento impresionante en la inseguridad y en los conflictos. Y ahí es donde realmente nos damos cuenta de que o ponemos en duda la resolución de la Guardia Nacional. Si está funcionando, entonces, ¿por qué sigue en aumento la inseguridad del crimen? Ahí también hay que prestar mucha atención porque, pues yo insisto, siguen páginas en blanco que no se han resuelto todavía. Y realmente la Guardia Nacional no ha sido bien aceptada por ninguno de los grupos de autodefensa o de municipios de ciertos estados, Sí, porque pues realmente la Guardia Nacional, como vi en una entrevista que llegaba, que decían, o sea, la Guardia Nacional llega como si mandara aquí y realmente, pues no, o sea, recordemos que en muchos municipios o en muchas poblaciones, pues indígenas, se rigen bajo sus propias leyes, muchos de ellos. ¿Por qué? Pues muchos han decidido tener sus propias autodefensas por precisamente la inseguridad y la falta de apoyo de alguna, bueno, del gobierno. Entonces ellos han decidido hacer sus propias autodefensas para defenderse realmente ellos. Y al entrar estos grupos de esta Guardia Nacional a decir cómo van a hacer las cosas y a ver qué está pasando realmente en tal municipio, pues ahí entra un choque muy fuerte. Y también creo que no le han prestado la suficiente atención a esos dos puntos, o sea, al choque de autodefensas, a grupos de autodefensas a indígenas o autodefensas en general, y el choque de Guardia Nacional. O sea, ¿cuál es ese problema? Insisto, en la Guardia Nacional Militar, ¿cómo van a actuar realmente ante estos choques? Esa sí. es la pregunta que yo tengo en la mente realmente. Además, recordemos que el primer año de la Guardia Nacional ni siquiera funcionó para combatir la inseguridad del país, sino que para qué se utilizó este primer año la Guardia Nacional, por la cuestión de detener a los migrantes en la frontera sur. Entonces, imagínate, estás destruyendo la cuestión de la Policía Federal, estás dejando, pues, sin personal que bueno o malo, te estaba dando resultados, estaba deteniendo, para que todo esto lo enfoques en un lugar que ni siquiera es un conflicto tan interno en el país, sino fue un conflicto internacional en relación con las caravanas migrantes que se dieron y que iban directamente a Estados Unidos. Entonces, aquí se está viendo el interés de cómo se está moviendo este tipo de instituciones nuevas para, pues, para lo que no son. De los que te gusta, si mal no me acuerdo, iniciaron con 30, 40 mil a inicios de la Guardia Nacional. ¿Por qué no se distribuyeron en zonas más importantes como a lo mejor son las tierras calientes en el norte, este, el Estado de México? De hecho, el Estado de México y la colindancia con la Ciudad de México fue de las primeras que tuvieron Guardia Nacional, pero después de toda esta cuestión de la migración. Entonces, pues como estás hablando de todos estos movimientos indígenas, desapareces las pocas cuestiones de seguridad que tenían. Y en cuestiones de, yo creo que días, meses, pues muchas, como el crimen organizado, se han de haber aprovechado y dejas desahuciado a toda una población. Y que pues lo puedes seleccionar en todo el país y dejas ahí pues indefensos a muchas personas. Y entonces, pues, ¿cuál es el problema? Que la gente al final de cuentas busca defenderse, porque creo que los principales problemas que se dan con el crimen organizado es la desaparición, que también es muy importante. La cuestión de aprovecharse de la sociedad, ya sea como abuso sexual, meter a las filas a los jóvenes, y peor aún, robar las tierras de las personas. Entonces, ¿dónde está esa Guardia Nacional que en realidad necesita defender pues, a toda esta población que es la mayoría del país? Pues terminó defendiendo que los migrantes no entraran al país, cuando esa no era una de las grandes preocupaciones que por lo menos México tenía. Sí, exactamente. Y, o sea, volvemos a lo mismo. Creo que poner o combatir
o poner, mejor dicho, a la Guardia Militar, a Ya, la ya. Guardia Nacional a combatir los crímenes, la violencia contra el narcotráfico, pues obviamente provoca más violencia. Ya lo hemos visto, lo hemos visto realmente con la Guardia Nacional y como tú mencionaste, pues en el primer año sí los pusieron a detener a los migrantes en las fronteras, en la frontera de Guatemala. Entonces también ahí vimos como un ¿para qué rayos está la Guardia Nacional, no? Para detener a migrantes. Pero realmente lo que hace la Guardia Nacional con esto, pues es provocar mucho más violencia, que creo que es una de las cuestiones o políticas públicas que en ese aspecto sí va a fallar, porque pues ya lo hemos visto, o sea, combatir violencia con violencia, pues obviamente no va a funcionar, y es para lo que realmente está hecha la Guardia Nacional, para combatir el crimen del narcotráfico. Entonces, también hay que ver muchísimo y ponerle mucha atención, porque también los grupos de autodefensa, pues ya también tienen problemas con los militares, sobre todo en las zonas indígenas, porque pues ya hemos visto también casos de abuso de poder, como ya lo mencionamos en los casos de Tlatlaya, etc. También ha habido casos de tortura sexual, incluso contra mujeres indígenas. Hace poco subieron eh, una nota, Aristegui subió una nota de que militares habían abusado de 14, 15 mujeres. Entonces, hay un choque ahí también con estos grupos de autodefensa. Vuelvo a lo mismo. Sí, además, como dices, y es, o sea, nadie debería de hacer esto, pero ese es el punto, es la gente que están construyéndose en la Guardia Nacional. Es gente, perdón por la palabra, salvaje, es gente que va directamente a destruir, no a reconstruir, no a buscar una detención de un problema y no, es erradicar el problema. Entonces, si estamos teniendo este tipo de personas, pues lo que vamos a tener terminando haciendo es estos problemas y que también lo hemos visto. Ahorita la inseguridad está tan elevada que en ciudades principales están teniendo enfrentamientos con cárteles, como ahorita Guadalajara, que bueno, Jalisco, que ha tenido grandes problemas estos meses, un poquito antes también desde el 2020, pero ¿qué dices? A eso estamos llegando, a los enfrentamientos armados en lugares que tienen concentraciones grandes de personas. Entonces, estamos viviendo una crisis de violencia muy fuerte que pues la Guardia Nacional no puede defender. Y a lo mejor una seguridad civil, sí, porque ellos buscarían la forma de prevenir, de detectar, de hacer un análisis, no nada más llegar, confrontar y ver cuáles son los resultados, que esos pues, son los problemas principales que se tiene cuando tienes a los militares en las calles. Sí, así es. Y bueno, poniendo en contexto un poquito, recordemos que los grupos de autodefensa so- obviamente son o surgen debido a la impunidad del Estado, completamente, es por eso. Entonces, pues ya hemos visto, hay un grupo de autodefensa del pueblo del Machete, pues se llama así porque pues se representan por tener machetes, realmente no llevan armas, llevan machetes y con eso han protegido pues su poblado a los niños que eran reclutados justamente como tú lo dices por el crimen organizado para formar parte del cártel Jalisco Nueva Generación y pues obviamente eran asesinados y pedían cuotas, o sea, eran extorsionados y quienes no accedían a esto pues eran asesinados. Entonces, por eso decimos que los grupos de autodefensa surgen justamente del hartazgo de la policía, del gobierno que realmente no hacía o no hace nada al respecto. Entonces, pues yo vuelvo al mismo punto. La Guardia Nacional va a tener un grave problema en ese aspecto, en el aspecto de los nuevos surgimientos de grupos de autodefensa, porque últimamente han surgido más grupos de autodefensa. Eh, en este año, sí, si no me equivoco, en este año surgió esta noticia de que surgió un grupo de autodefensa hecho por niños porque sus papás habían sido asesinados o se habían ido al otro lado, etc., no sé, pero este grupo de autodefensa era completamente por niños que defendían al poblado y
y a sus mamás también, que eran parte de este grupo de autodefensa. Entonces yo vuelvo a ese punto de conflicto entre ambos, Guardia Nacional y grupos de autodefensa. Realmente no sé cómo van a controlar ese otro aspecto de inseguridad que se va o que se está viviendo, porque también hemos visto casos de que entra la Guardia Nacional a ciertos poblados y no son bien recibidos realmente. Y entonces, pues yo vuelvo a lo mismo. Sí, porque al final, como dices, son cuestiones de usos y costumbres que hasta la ley lo avala. Entonces son grandes problemas que al final de cuentas, eh, pues, ¿qué deja? Deja a la gente indefensa, pero a la vez la vuelve letal. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a armar, la gente empieza a defender sus tierras, la gente empieza a defenderse a sí mismo y entonces termina, pues, relegando a la Guardia Nacional. Entonces, pues, ¿de qué sirve? Que al final de cuentas las personas son las que tienen mejores resultados defendiéndose ellas solas que que pues con las instituciones que el gobierno debería de brindar. Sí, así es. Y pues volviendo a la Guardia Nacional, habían dicho que iban a ser capacitados los militares, los policías federales y la Marina en cuanto a, pues a los problemas de género. O sea, iban a ser capacitados para atender cualquier tipo de problemas, incluyendo a problemas con violencia de género, que ahí yo también veo un cierto problema, porque volvemos a lo mismo, son militares. O sea, todo su entrenamiento ha sido para matar y tienen un pensamiento, pues, no sé, no quiero generalizar, pero me voy a atrever a decir que machista. Entonces, con un curso o un entrenamiento en igualdad de género o en perspectiva de género, no creo que vaya a ayudar realmente a un militar que ha tenido toda su vida este entrenamiento y este pensamiento misógino y machista, eh, a combatir realmente por lo que realmente la sociedad civil necesita. Ahí yo veo otro problema, que es justamente el que yo venía diciendo desde un inicio, que están cometiendo un error muy gravísimo al poner la parte civil en la parte administrativa, cuando debería ser la parte administrativa la militar. Ahí ese es el conflicto que yo veo en la Guardia Nacional también. Sí, porque al final de cuentas, o sea, no sé por qué cuando hablan de policía civil es como una enfermedad, una debilidad. No, al final de cuentas se debe de entender que es el mismo, es una policía civil porque entiende y sabe manejar estas situaciones con las personas. Y los militares entienden y analizan y saben cómo interactuar con problemas, pero para eliminarlos, para reducirlos, para extinguirlos. Entonces la policía debería de existir una capacitación para saber cómo tratar con las personas, para saber cuáles son las necesidades, en este caso a lo mejor de las autodefensas, y decir, bueno, tenemos que resguardarlos, tenemos que apoyarlos, y no nomás la idea del militar de, si te estás oponiendo, porque al final de cuentas ese es el problema de las autodefensas. Y cuando llegan los militares, te vuelves enemigo de la nación. Entonces, pues, terminan siendo amenazas que no deberían de ser amenazas y el crimen organizado se aprovecha de eso y empiezan a desaparecer poblados. ¿Por qué? Porque los conflictos existen. Sí, y lo que yo leía también era que esta capacitación igual, aparte de tener esta perspectiva supuestamente de género, o querían poner esta perspectiva de género, querían convertir a los soldados, a los militares, en policías. Y es algo que no me cabe a mí en la mente. Y como a cualquier persona que entiende el entrenamiento de un militar, que quiere convertirlo a un policía, no es lo mismo. O sea, convertir a un soldado, a un policía, jamás va a pasar. Eso hay que tenerlo bien claro, nunca va a pasar, porque pues ya lo hemos repetido, hemos sido muy repetitivos con esto, pero es muy importante, o sea, el militar elimina, está entrenado para matar. Un policía, pues como también tú ya lo decías, pues un policía está entrenado, si bien o mal, entiende un poco más las cuestiones civiles, porque pues realmente es el que se encarga de todos estos asuntos. Pero también
pues este entrenamiento duró nada más 6 semanas, si no me equivoco. Entonces no duró ni un año y es al mismo problema que yo veo en este entrenamiento, en este intento de Guardia Nacional, Civil, Policía, Militar. Es una mezcla ahí que yo espero, o no sé, tenemos que ver realmente con el tiempo qué es lo que va a pasar. Pero yo insisto, tiene muchísimas hojas en blanco que aún no han sido definidas, como los lineamientos que tienen que seguir los militares, porque justamente son militares. O sea, no están entrenados para lidiar con las personas civiles, para lidiar con lo que lidia un policía. Ujú. Entonces, tenemos que ir viendo con el paso del tiempo, insisto, todos estos problemas o todas estas resoluciones que se vayan dando. O sea, ya hemos visto un poquito de lo que hizo la Guardia Nacional con la detención de migrantes que detenía en la frontera y que cateaba los autobuses y los cateaba a ellos. Y hubo muchas imágenes pues muy dolorosas realmente de cómo eran las detenciones. Y yo insisto que con el tiempo tenemos que ir viendo cómo funciona esta Guardia Nacional realmente, porque aún sigue pues en caliente, aún no sabemos realmente muy bien cuál es su funcionalidad, pues tan a fondo. Y además el problema es como dices, no es que veamos que va de mal en mejor, sino de mal en peor, porque ya la quieren militarizar completamente. Entonces ahí estamos llegando a otro problema que es, pues entonces, pues al final de cuentas toda la seguridad va a ser responsabilidad de pues de los militares y la marina. Y recordamos que a lo mejor aquí en la Ciudad de México lo vemos bastante amable, bastante rosa, porque tenemos la policía y todo, pero hay poblados, hay lugares en donde solamente existen ellos y solamente ellos pueden actuar y pueden defender a ciertas poblaciones. Entonces, imagínate de todo esto. Ahorita recordaba que por lo menos, déjame recordar bien, el 2019, no, el 2020, perdón, fue la novena institución con más denuncias de derechos humanos. Entonces, imagínate cuántas cuestiones de tortura y demás no existieron, pero como no existe una denuncia, como no hay instituciones de derechos humanos, como no hay a lo mejor reporteros que estén ahí, ¿cuántos poblados no fueron agredidos, atacados o haciendo cosas que que no se pueden decir por por el mismo institución que se supone que te tenía que defender? Entonces es muy importante y muy preocupante cómo la Guardia Nacional puede ser un arma de doble filo, porque al final de cuentas se está llevando toda esta herencia podrida que tienen los militares de los problemas que existieron y que podemos ver con grandes casos como Ayotzinapa, Tlatlaya y muchísimos más, en donde vemos que ellos son reyes y no y pueden hacer y deshacer a donde vaya. Sí, justamente, y en esos casos sí hay que mencionar que sí se juzgaron a ciertos militares, pero justamente fue por la presión que se involucró mucho de estas investigaciones periodísticas y que fueron el foco de toda una ciudadanía. Entonces, por eso se juzgaron a ciertos militares, no a los altos mandos, porque realmente los altos mandos pues nunca van a ser tocados. Pues se infligió la ley a pues no sé cómo se llaman realmente, pero a militares que tenían un rango muy bajo. Entonces también hay un conflicto de intereses. Pero yo digo que si realmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere o quiere representar un cambio realmente en esta estructura del combate contra el narcotráfico y la inseguridad en el país, lo que realmente tiene que hacer es pues apoyar a los municipios y a los estados en la construcción y en las reformas de sus propios cuerpos policíacos. Eso es Ujú. realmente lo que yo creo que tiene que hacer, porque recordemos, yo vuelvo a lo mismo también. O sea, el problema son las estructuras, o sea, la infraestructura es realmente es el Sí. problema. La Guardia Nacional solo es, pues, como, no sé cómo decirlo, pero es como un intento para combatir, porque realmente la Guardia Nacional pues sigue en bocetos, se sigue planeando conforme va pasando el tiempo, se sigue planeando realmente.
Entonces el problema realmente es la infraestructura, es la delincuencia contra el desfalco de dinero. Entonces yo insisto que realmente si quiere hacer estos cambios, tiene que apoyar a los estados a construir sus propias fuerzas policíacas y profesionalizarlos, porque pues una cosa es decir, pues pon policías ahí y ya se resuelve el problema. No, o sea, poner policías capacitados, que entiendan de perspectiva de género, que entiendan, que sepan realmente cuáles son los derechos de las personas, porque también hemos visto que las policías no tienen realmente este conocimiento que necesitan saber para detener a una persona o para no detenerla. Sí. Y pues hemos tenido muchos casos de extorsión por parte de los policías. Entonces también ese caso de poner a policías realmente capacitados en todos estos problemas que necesitan y que está pidiendo una sociedad que está desquebrajándose realmente con las perspectivas de género y los problemas de violencia que cada vez siguen en aumento, no siguen disminuyendo realmente. Y además, como dices, creo que le dices al clavo algo muy importante, la cuestión de quién está organizando, quién está mandando tanto a policías como Guardia Nacional, porque al final de cuentas es eso. Todas estas personas que son detenidas generalmente son chivos expiatorios que terminan en la cárcel, pero por seguir órdenes. Entonces, todas estas personas que están arriba, que mandan, pues son las que deberían de ser analizadas, deberían de tener todos estos cursos que a lo mejor pueden apoyar, a lo mejor no sirven, pero son las personas que deberían de saber cómo interactuar y cómo actuar, porque al final de cuentas, si ellos dan es la cuestión a lo mejor un poco más del policía y el militar. El policía puede actuar en el momento y aunque a lo mejor tiene órdenes, puede decidir, pero el militar está tan configurado que es directamente acatar la orden. Ese es el gran problema. Entonces creo que es muy importante estos y como dijimos, al final de cuentas, pues los años de Andrés Manuel López Obrador en cuestión de violencia han estado completamente rojos. Rojos, rojos, rojos en la cuestión de que 2019 y 2020 han tenido 34,000 homicidios en todo el año. Eso significa que alrededor, más de 100 personas al día son asesinadas. Es muy importante ver esto porque como él dice, lo contuvimos, pero lo están contuviendo en un punto en donde sí, en donde creció. No sabemos este año cómo va a ir, pero el problema es eso, que el problema es que no ha dado resultados la Guardia Nacional. No ha dado resultados que digas estaba muchísimo mejor que la Policía Federal. Sí, exactamente. Y aparte, pues ya lo hemos mencionado, solo quiero poner o quiero mencionar un datito más de la Guardia Nacional en cuanto a la detención de migrantes. Pues recordemos también que, aparte de las imágenes que vimos súper dolorosas y cómo los detenían con una brutalidad impresionante, que no cambia mucho a la policía, pero, insisto, son militares. Los militares se metieron a casas de refugio de inmigrantes sin permiso alguno, que pues recordemos que no tienen, o sea, la policía común y corriente no tiene facultades para invadir una casa sin una orden previa. Pues los militares, obviamente, pues, como no se rigen por lo mismo, pues sí tienen la autoridad para meterse, o no tienen la autoridad, pero se metieron a casas de refugio de inmigrantes y sacaron y revisaron a varias personas. Entonces ahí también va otro punto de revisión para la preocupación de varias personas y ONGs de derechos humanos en cuanto a esta regulación de derechos para las personas y límites para los militares. Y con esto que mencionabas de que son chivos expiatorios, los que fueron juzgados por casos de violencia o violación en militares, pues recordemos el caso de Salvador Cienfuegos. Ujú. Ahí nada más se los dejo. Salvador Cienfuegos, pues recordemos un poquito para quien no sepa, pues en este año o en el otro, no recuerdo muy El bien, año pasado. el año pasado, pues tuvo varios cargos, incluso estuvo detenido en Estados Unidos por corrupción y otros casos, pero finalmente pidieron su extradición aquí en México y fue liberado. Ese es realmente el poder que tiene los Los altos mandos militares. de las Fuerzas Armadas, militares y de Marina, porque también estuvo ahí en Marina. Entonces, pues es realmente preocupante ese aspecto militar en cuanto a la seguridad nacional que quieren institucionalizarla.
Y como dices, al final de cuentas, ese es el problema, que la gente que debería de, la gente que tira el gatillo, por decirlo así, no es juzgada, ni siquiera es tocada. Y cuando ya se tienen casos, pues por las conexiones se terminan deslindando y terminan, pues como decimos, estos chivos, aplicando los chivos expiatorios que terminan siendo, pues una persona que puede ser reemplazada fácilmente para seguir haciendo estos crímenes y dejando todo en la impunidad. Entonces, pues este es el punto, y como dices también, dijiste es algo muy importante, la cuestión de los límites, la cuestión de la investigación, o sea, a lo mejor si yo estoy haciendo algo ilícito, la policía tiene que investigarme para poder entrar a mi casa, exceptando alguna cuestión como de emergencia, que se esté registrando los actos de violencia y así. Pero la Guardia Nacional, la militarización es como de no, yo sé que a lo mejor está pasando algo ahí, entro y hago lo que tengo que hacer. La cuestión de la detención, puedes hasta cierto punto, porque sabemos que en marchas no pasa, pero hasta cierto punto puedes debatir con el policía de si está bien o está mal lo que está haciendo, pero con los militares no. Si ellos creen que te tienen que detener, te detienen y ahí es donde empiezan la cuestión de los abusos a los derechos que tenemos como ciudadanos y que pueden ser fácilmente pisoteados por los militares y ese es el gran problema. Yo entiendo que a lo mejor en casos como el crimen organizado puede que sea necesario, puede que sí, pero también veamos cómo los militares no han mejorado la situación en estos, como dices tú, casi 10 años, más de 10 años. Entonces, a lo mejor con cuestiones de fuerza sí, pero también deberíamos de existir todas estas instituciones donde resguarden investigaciones especiales, acciones especiales en policías, no sé cómo decir, los comandos armados, fuerzas que ejerzan más, porque al final de cuentas es combatir pues hasta cierto punto de una forma más sana para nosotros los civiles que un militar que termina destruyendo en donde tiene que destruir para cumplir su misión. Sí, exactamente. Pues ya lo hemos mencionado con la Guardia Nacional y yo insisto con esta parte de autodefensas que también viene muy aunado con la parte de inseguridad, hartazgo, pues que las grandes instituciones han fallado realmente en la seguridad de las poblaciones más Ujú. pues más vulnerables. En este caso, por ejemplo, en Tierra Caliente, también ya lo mencionabas tú, se han formado varios grupos de autodefensa, pero para defenderse ellos mismos, porque el gobierno realmente no hace nada o está involucrado con estos cárteles de la droga y pues no tienen otra alternativa que hacer sus propios grupos para defenderse, que son pues prácticamente grupos que se dedican a la agricultura, al cultivo y Ujú. son pues extorsionados por estos grupos criminales, estos grupos del narcotráfico. Entonces, pues esa es mi pregunta o mi duda que yo tengo en cuanto a las autodefensas, que sí hay autodefensas que son muy agresivas. O sea, Sí. y realmente no se le critica, porque No, lo porque que al final hacen de cuentas es una reacción de lo que se está viviendo. y pues no es como que ellos van a otros poblados y hacen y extorsión, no, o sea, ellos están defendiendo sus poblados, sus tierras, sus cultivos, sus... Ahí hasta me trabé. Su familia prácticamente la está defendiendo tanto de criminales como de la policía, porque la policía pues no es una blanca palomita, o sea, hemos visto que extorsiona también. Entonces, estos grupos de autodefensa o estos grupos que reaccionan de esta forma tan agresiva, pues no podemos o no tenemos la cara siquiera para recriminarles lo que están haciendo, porque pues lo podemos entender realmente, podemos entenderle el hartazgo de esta sociedad que se ha visto realmente perjudicada por la violencia o por el combate al narcotráfico, que el combate al narcotráfico también ha tenido varias repercusiones. O Sí. sea, no solamente la muerte de unos contra otros.
realmente lo que ha hecho también es matar a civiles y es una parte muy importante que tampoco creo que se mencione mucho, pero sí, o sea, militares o policías entran a un poblado que realmente siembran amapola porque les deja una ganancia que tampoco podemos echarles a la cara a esos poblados que son víctimas de la pobreza o de las instituciones que no tienen otra forma de subsistir que sembrando amapola para un cártel y que les paga bien, pues tampoco podemos pues como decirle o hacer algo, ¿no? En contra de ellos y cuando realmente se están manteniendo, están buscando otras formas de cultivos. Y ahí entra la policía o los militares y dice, tú eres del narcotráfico por tal o X cosa y pues ¿qué hace? Asesina a diestra y siniestra. Sí lo hemos visto, no lo estoy diciendo yo, sí lo hemos visto y hay casos que han sido documentados. Entonces, pues, hay muchos temas o muchos subtemas en cuanto a la Guardia Nacional realmente y sus repercusiones. Así es, y creo que lo peor es esta parte de la violencia sigue generando más violencia y violencia muchísimo más fuerte. Lo hemos visto estos últimos días en casos como principalmente en el norte, donde ya ni siquiera se preocupan porque haya civiles, ha habido bajas civiles de formas más agresivas, de formas que no se habían visto y porque al final de cuentas es esto, la reacción del crimen organizado y la falta de reacción del gobierno de decir, este, pues cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo los combatimos? No. Entonces, pues, la Guardia Nacional creo que es más de lo mismo y no está dando los resultados que yo creo que tenía en la mente el gobierno y que al final de cuentas, pues va a continuar afectando y creo que la violencia va a seguir creciendo si no hay pues un cambio. Y bueno, pues, ¿qué les digo? El tiempo es cruel, se nos está acabando la vida en Instagram. Les agradecemos mucho, les recordamos que por favor nos sigan en todas nuestras redes. Este video va a estar arriba en YouTube. Hay muchísimas cosas en YouTube que no subimos en Instagram y viceversa. Síganos en todas nuestras redes para diferente tipo de contenido. También cualquier tema que crean que es importante que analicemos. Si ustedes son especialistas en algo y quieren platicar con nosotros, podemos hacerlo. Muchas gracias, Itzel. Gracias. Igual mándenos mensajitos. Si les gustó o no les gustó, compártanlos. Y pues nada, muchas gracias por vernos. Así es, los dejamos en su sotehuela y recuerden estar pendiente para todo nuestro contenido informativo. Bye.